Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos de Despegar a la Vida, bienvenidos el día de hoy nuevamente a su programa, como cada jueves. No olviden, jueves 9 de la noche, con la repetición los domingos 8 de la noche, horario del centro de México, el programa Despegar a la Vida. Antes de continuar, no quiero dejar de hacer importante el día de hoy. Hoy es 2 de noviembre. En México, para quienes nos escuchan fuera de México, han de saber que el día de hoy para los mexicanos es un día muy relevante, pues celebramos o festejamos a las personas que ya han muerto, las personas que ya nos han dejado, a las que se nos han adelantado en este camino. Y el día de hoy, como la intención siempre es encontrar esta relación entre nuestra vida personal y la aviación, hoy no va a ser la excepción, aún y cuando el día de hoy vamos a hablar y celebrar al mismo tiempo el Día de Muertos, como se hace en México. En días pasados, en Estados Unidos, y quizá, desconozco, pero quizá en algunas otras partes del mundo, festejan el día de Halloween. Diría mi princesa hermosa, Happy Halloween. ¿Por qué? Pues porque así son las adolescentes. Y entonces ella me enseñó que se dice Happy Halloween. Y a mí me encantaría decir Happy Halloween. Pero bueno, ese es otro tema. Debido a que en Estados Unidos se celebra de una forma, aquí en México en otra, desconozco si en otros países, y me encantaría que nos platicaran si en otros países celebran o festejan a la muerte, de qué forma lo hacen. Sería muy interesante saberlo. Me parece interesante porque de ahí podemos entender o darnos cuenta y conocer más de una cultura. En ese sentido, México nos pintamos solos para los festejos. De hecho, cuando vean este programa en YouTube, ahora quienes nos escuchan, obviamente, no pueden ver la pantalla de donde estoy grabando, pero para quienes nos van a ver en YouTube, cuando esto ya esté en la plataforma, podrán ver que puse de fondo lo que encontramos en muchos de los panteones, si no es que en todos los panteones de México, que es cómo adornamos los mexicanos las tumbas de las personas que ya han muerto. Partamos de que hace muchos años, cuando yo tenía quizá 21 o 22 años de edad, o sea, hace muchos años, tuve la oportunidad de ir a Pátzcuaro. Pátzcuaro, Michoacán, en el estado de Michoacán, se caracteriza porque es una de las celebraciones más bonitas del Día de Muertos en México. De hecho, es un lugar donde muchas personas vamos a vivir esa experiencia el Día de Muertos, porque en la isla de Pátzcuaro hay un cementerio donde en ese día en particular, toda la noche, la gente se la pasa en el cementerio acompañando a sus difuntos. Y los acompaña con toda esta iluminación de velas, con todo el folclore de la comida que le gustaba a la persona que murió, de las flores que adornan el cementerio y obviamente adornan cada uno de los sepulcros, de las tumbas. Y es algo realmente importante para México el mantener con esta celebración y darle continuidad a esto que viene desde hace muchos años en nuestra cultura. Y me parece muy bonito porque realmente es impresionante estar ahí en una noche del 2 de noviembre. Tuve la oportunidad de vivirlo hace muchísimos años.
me acompañé de una persona a la que quiero muchísimo y nos animamos a ir para allá sin saber exactamente de qué dimensiones el festejo se hacía. Es impresionante que desde lejos se alcanza a ver iluminado parte de la isla exclusivamente por velas, porque no encienden luces, es exclusivamente la iluminación que se da por las velas que están alrededor de las tumbas y con la que están adornando todo lo que hay en el cementerio. Entonces, considerando esto, decidimos ir para conocer cómo era la tradición mexicana. La vivimos, nos gustó, es algo realmente impresionante y yo invitaría a cualquier persona que tenga la oportunidad de ir a Pátzcuaro, Michoacán, el día 2 de noviembre, que vaya y lo disfrute. No importa si eres mexicano o no, es una situación que me gustaría que vivieras y después compartieras. Esto que fue lo que yo hice en su momento, ahora vamos a ligarlo con las historias de terror que hay en la aviación. No me voy a ir a fantasmas como en las películas, no es un Happy Halloween de fantasmas volando con una túnica blanca, sino que en todos los aeropuertos hay historias que cuentan sobre sucesos raros que pasan. Y aquí les voy a contar unos cuantos que en su mayoría me los ha contado quien lo vivió. No es la historia de alguien que le dijo que pasó, de alguien que dijo que había sucedido. Son historias que me contaron directamente las personas que lo vivieron. Aquí cabe mencionar qué aeropuertos son para que vayan identificando. Quienes han tenido la suerte de conocer esos aeropuertos, les va a ser mucho más fácil entender el escenario, y quien no, voy a tratar de ser lo suficientemente explícito para situarlos en esto que es el festejo del Día de Muertos y lo ligamos al Happy Halloween, diría mi princesa hermosa. La primera narración es en el aeropuerto de Mazatlán. De hecho, va a haber dos del aeropuerto de Mazatlán. La primera, no estoy seguro de hace cuántos años sucedió, pero tiene que ser alrededor de 1980 y tanto. O sea, hace 40 años atrás o un poco más, entre finales de los 70s, principios de los 80s. En ese entonces el aeropuerto de Mazatlán era mucho más pequeño de lo que es ahora. Tenía una operación, me refiero a la cantidad de aeronaves que llegaban, y los horarios que se utilizaba el aeropuerto eran más reducidos que lo que se utiliza hoy día. Y esto sucede un viernes alrededor de las 2 de la mañana, cuando en ese entonces había algunos vuelos charter que viajaban o de Estados Unidos o de Canadá a Mazatlán por los clásicos Spring Break, pero ese avión llegaba exclusivamente con un grupo de personas de este destino y recogía otro grupo de personas que los llevaba al mismo destino, pero eran todos jóvenes de Spring Break. Se daban estos vuelos en la madrugada porque para las aerolíneas estas rutas no eran una ruta de una frecuencia normal. Los utilizaban solo en estas temporadas de Spring Break para llevar a los jóvenes de sus ciudades en Estados Unidos o Canadá, traerlas a México, en este caso a Mazatlán, para que hicieran todo el relajo que quisieran y después lo regresaban. Quien me contó esta historia me dice que saliendo a las 2 y cacho en la mañana, habiendo cerrado el vuelo, el aeropuerto ya vacío, la aeronave ya se había ido, ya no había nadie en el aeropuerto o muy pocas personas porque estos grupos se mueven en camiones, entonces ya no había taxis, no había un punto de inspección abierto para revisar gente, o sea, ya el aeropuerto estaba vacío. Incluso me cuenta que en ese entonces bajaban toda la iluminación y se quedaba todo oscuro. Él tenía que caminar por enfrente del edificio terminal hacia el lado sur para que más o menos nos entendamos, y había una calle, bueno, esa calle todavía existe, hacia el área de hangares, y por ahí caminaba porque ahí en ese entonces estaba el estacionamiento de empleados. Ahí es donde él iba a recoger su camioneta para irse a su casa.
me cuenta que cuando iba caminando rumbo a su vehículo, aproximadamente a unos 100 metros antes de llegar al estacionamiento, venía con otra persona a él. Vieron como al fondo había una luz muy cercana al estacionamiento. Y para ellos la lógica era que pues era un vehículo en el estacionamiento que había encendido las luces y que estaba por salir. Pero se les hizo raro que mientras más se acercaban a el vehículo o a la zona donde estaba esta luz, la luz se empezaba a desplazar de manera horizontal y a veces de manera vertical, como si estuviera saltando. Yo decía, es muy raro porque salta a lo lejos como pareciera ser que saltara varios metros. Entonces, si es la luz de un vehículo, pues la luz de un vehículo no salta. Para ellos todavía dicen, bueno, a lo mejor es alguien con una lámpara de gran intensidad que la está moviendo, la está probando. Y esa fue su lógica en ese momento. Seguían caminando la luz y la luz se hacía más intensa. Decían que era más fuerte mientras más se acercaban. Y para ellos, en su lógica todavía a esas horas, era una lámpara que estaban probando con una gran intensidad y al estarse acercando, pues obviamente percibían que había mayor intensidad de la luz. Dice que aproximadamente unos 20 o 25 metros de llegar donde estaba la luz, era tan intensa que no alcanzaban a ver qué había alrededor o qué era lo que iluminaba. Hasta que en un punto se apagó la luz y ellos, entre unos segundos de estar cegados por la iluminación y en lo que los ojos se acostumbran para empezar a identificar los objetos en la oscuridad, dice él que encendió su lámpara, la que él traía para identificar qué había, y no identificó absolutamente ningún vehículo en la zona donde estaba la luz. 2, 3 segundos después, se enciende la luz por arriba de ellos. Y ahí es donde narra obviamente el grito que ambos tuvieron, pero un grito que los paralizó, porque aunque estaban muy espantados de ver que la luz estaba sobre ellos, no identificaban qué era, gritaron, pero no corrieron, sino se quedaron pasmados ante lo que estaba sucediendo. Y dice que cuestión de 2 o 3 segundos después, la luz voló de una forma horizontal, pasando por arriba del edificio terminal del aeropuerto, de una forma sumamente rápida y desapareció en el horizonte. Pedro cuenta, que no había sido la primera ocasión que algunas personas que salían noche del aeropuerto identificaban luces alrededor del aeropuerto, pero que no habían puesto tanta atención y al parecer nunca nadie antes había tenido un contacto tan cercano con esta luz. Para él se quedó como una experiencia de vida junto con la otra persona que no recuerdo quién es, pero lo cuenta como un hecho no de espanto, sino de estas cosas raras que pasan en la vida, donde él dice, yo no sé si era un ovni, si era una luz de energía, ¿qué era? Él no supo decir qué era, pero lo cuenta con el hecho de saber, por parte de él, que en el mundo seguramente hay cosas que no entendemos, que no sabemos, que a lo mejor no nos ha tocado ver, pero que existen. Y de hecho él agradece mucho por haber vivido esa experiencia, de haber visto esa luz, que sin saber qué es, sin haberle hecho sentir ni paz, ni tranquilidad, ni nada, sí espanto al momento de verla arriba de sus cabezas unos cuantos metros, pero agradece porque sabe que esas cosas no cualquiera las puede vivir. Y de ahí lo ligo al siguiente evento que pasa también en ese aeropuerto, en el aeropuerto de Mazatlán. ¿Y por qué lo ligo? Porque si bien quizá no tengan relación uno a otro de los relatos, sí hay que ver cómo hay cosas que pasan en los aeropuertos, que suceden, pero que eso genera que la gente permanezca hablando de ello en el transcurso del tiempo. Y es que anteriormente quienes
seguramente han visto películas donde hay aviones pequeñitos, que son para 2 o 4 personas, que en lugar de estar completamente horizontales, están como recargados hacia atrás, derivado a que el tren de aterrizaje no está con unas llantas en el tren de nariz y las otras en las alas, sino más bien tiene un par de llantas, que es el tren principal, a la altura de las llantas, pero tiene una tercera llanta en la parte trasera del avión, refiriéndolo como el patín de cola. Ahí es donde trae esa llanta. Entonces el avión está inclinado hacia atrás. Aviones famosos como esos, el DC-3, un avión muy famoso que fue comercial durante muchos años y que es con esta configuración donde el tren principal está a la altura de las alas, pero el tren pequeño, secundario, es el tren de patín de cola que está hacia atrás, y así hay otros tantos. El tema es que cuenta que uno de los días que estaba trabajando no era oscuro, no era tarde, no era noche, un día de operación normal. Al él estar cruzando la plataforma, como normalmente lo hacía, vio a lo lejos que venía uno de estos aviones, pequeñito. No recuerdo qué avión es, pero un avión con esta configuración. Un avión de una sola hélice al centro, con tren principal a la altura de las alas, y un tren de cola que hacía que se desplazara de manera inclinada la aeronave por condición natural. El piloto en estos casos, en estas aeronaves, le es muy difícil ver hacia el frente porque, aunque él está sentado en la cabina, el avión, al estar inclinado hacia atrás, él normalmente se asoma para ver qué es lo que hay enfrente. Y obviamente toma precauciones con la intención de ver hacia dónde se dirige de una forma cautelosa. Él narra que ese día había un capitán de otra aeronave que iba cruzando la plataforma adelante de él, adelante, refiriéndose a unos 50 metros adelante de él, pero que traía sus tapones auditivos derivado que había acabado de pasar junto a un avión mucho más grande donde estaban los motores encendidos, y entonces se puso sus tapones como precaución auditiva, que eso es lo más normal y es lo que debe de ser. Lo que sucedió es que él vio cómo el capitán iba viendo hacia abajo, caminando hacia el frente con sus tapones auditivos, y no puso atención en la aeronave que se estaba desplazando hacia donde él se dirigía. Él trató de llamar la atención del piloto, aunque le gritaba al capitán que iba caminando para que pusiera atención. Él trataba de llamar la atención del piloto que iba al mando de la aeronave, tratándole de indicar que adelante de él, hacia donde se dirigía, venía una persona. No pudo detener lo que sucedió, y el avión, al trasladarse y encontrarse de frente con el capitán, obviamente la hélice girando, pues mató al capitán. Narra él la situación muy crítica, muy complicada. Incluso el piloto que venía dentro de la aeronave no sintió perfectamente lo que pasó, porque pues, las hélices estaban rodando, estaban girando. Sintió un pequeño impacto, pero realmente lo que hizo que detuviera la aeronave y apagara el motor fue la cantidad de sangre que se salpicó al haber matado al capitán con la hélice de la aeronave. Esta historia se cuenta porque se dice que en el área de aviación general del aeropuerto de Mazatlán, por las noches, se alcanza a ver a un capitán caminando por la plataforma, que está encorvado, porque pareciera ser que está encorvado, pero no se alcanza a ver su cabeza. Solo es una persona que camina con un uniforme de capitán, pantalón negro, camisa blanca, encorvado, pero sin cabeza. Y que es normal que quienes trabajan en la noche en la plataforma de aviación general del aeropuerto de Mazatlán dicen que es normal que de repente les llame la atención ver a alguien caminando por la noche en la plataforma sin ninguna iluminación, sin chaleco, sin identificación, que lo ves a lo lejos encorvado porque los hombros están hacia adelante, pero al acercarte, y quienes han tenido la suerte o mala suerte de poderse acercar, identifican que no tiene cabeza. Y esa es la historia del capitán sin cabeza en el aeropuerto de Mazatlán.
Si alguien tiene la fortuna de conocer a alguien, alguna persona que esté trabajando en ese aeropuerto y que tenga muchos años trabajando, estoy seguro que saben de esa historia. Pues es muy conocida porque en ese entonces, cuando a mí me narraron esta historia fue a principios de los 2000, no sé en qué año sucedió, pero me refiero a finales de los 90, principios de los 2000, cuando se escuchaba mucho esta historia, había quienes trabajaban en la empresa de seguridad y llegaron a tener, voy a decir, un acercamiento, pero no es que se enfrentaran con el capitán sin cabeza, no es que se lo encontraran, sino que en sus recorridos nocturnos de supervisión de las áreas, hubo quienes identificaron a una persona caminando, lo iluminaban, le hacían señas, le gritaban y corrían para intervenirlo y ver qué era lo que sucedía o por qué estaba ahí. Y al ver que no los escuchaba, no les hacía caso y esta persona seguía caminando, se procuraban acercar hasta el punto donde identificaban que no tenía cabeza y a partir de ahí salían corriendo. Y a mí me consta que más de 3 personas, al menos que yo recuerdo, dijeron, no vuelvo a trabajar aquí porque hay una persona que camina en las noches sin cabeza. Y me lo contaron quienes lo vieron, no alguien que le contó, el otro que le contó, que le platicó. 3 personas al menos lo vivieron, tuvieron esta situación de cercanía con el capitán que murió muchos años atrás, pero que dicen que todavía circula el capitán sin cabeza en el aeropuerto, caminando por la plataforma de aviación general, encorvado, pero que no tiene cabeza. Y que no es fortuito que haya una imagen así, conociendo la historia del capitán que murió por la hélice de un avión en la plataforma cuando se encontraba caminando encorvado por la plataforma de aviación general. Y bueno, así es una de las historias de ese aeropuerto. No sé si tú has tenido alguna situación que te ponga los nervios de punta, si has tenido una experiencia donde creas que hay algo que no está dentro de nuestra condición normal del día a día y te saque de tus casillas y te lleve a una alteración tal que creas o que sepas o que supongas que es algo extra normal. Yo no he tenido la suerte de vivirlo y preferiría no vivirlo porque soy muy collón para eso, pero aquí te va otra historia de gente que sí lo ha vivido y de primera mano. Primero me voy a ir con una historia en el aeropuerto de Monterrey. Antes de eso, dame un segundo y te platico. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Después de haber escuchado la historia del capitán sin cabeza del aeropuerto de Mazatlán, te cuento en Monterrey. Quienes han tenido la oportunidad de conocer el aeropuerto de Monterrey han visto que en los últimos años ha crecido muchísimo, se ha desarrollado enormemente. Hace algunos años, en el edificio satélite, me voy un poco más para atrás para tratar de poner en contexto a quienes conocen y quienes no conocen el aeropuerto de Monterrey. El aeropuerto de Monterrey actualmente tiene 3 terminales que están en proceso de desarrollo y crecimiento para hacerse una sola porque ya es necesario. Pero antes de esto, hace 15 años,
El aeropuerto de Monterrey tenía el edificio principal por el que tú entrabas, bajabas unas escaleras que cruzaban un túnel para posteriormente subir al edificio donde estaban las salas de abordaje. Este edificio se le llamaba el edificio satélite, o se conocía como el edificio satélite, y ahí estaban alrededor 10 posiciones para que pudieras abordar tu aeronave. El edificio es de 2 pisos. En la planta alta normalmente estaban todos los abordajes, en la planta baja se hacían las llegadas de las aeronaves y había ahí las instalaciones de autoridades internacionales para la llegada para la atención de aduana e inmigración y otras autoridades en caso de vuelos internacionales. También había una puerta para vuelos regionales. Pero la parte importante a donde quiero contextualizar es que en este edificio satélite, en la planta alta, es un edificio largo, que alrededor de todo el edificio había un pasillo que estaba limitado por cristales. Es decir, si tú estabas sentado en la sala de abordaje, tú podías ver hacia donde estaba la aeronave, en cualquiera de las 10 posiciones alrededor del edificio, podías ver a la aeronave, pero a través de 2 cristales diferentes, puesto que el primer cristal separaba o provocaba un pasillo por donde caminaban las personas, y el segundo cristal ya era el límite del propio edificio donde estaba la plataforma. Estoy hablando del segundo piso porque las aeronaves quedaban al nivel de la segunda planta. En este edificio satélite, Monterrey, se tienen, como en muchos aeropuertos, no voy a decir que en todos, pero en la mayoría de los aeropuertos, por la cantidad de operaciones, pasajeros, operaciones, etcétera, se procura que todos los trabajos sean en la noche para evitar una afectación a los pasajeros. En ciertas épocas del año, ya ahora no se da, pero en el pasado, por las características propias de ese edificio, la temperatura exterior y la temperatura interior del edificio hacía que se hiciera algo muy similar como cuando en el baño hay vapor y se oscurecen los cristales un poco por la diferencia de temperatura. Eso pasaba en el aeropuerto, entre el pasillo por donde caminan los pasajeros y la sala de abordaje. Es decir, en la parte amplia donde están las sillas, los locales comerciales y todas las instalaciones para los pasajeros, estaba a cierta temperatura, y en el pasillo, este pasillo que da alrededor de todo el edificio para exclusivamente que los pasajeros circulen, no mezclar los pasajeros de llegada con los pasajeros de salida, la temperatura de ese pasillo era diferente con relación a la temperatura de la sala en general. Por lo tanto, en los cristales se hacía esto como si estuviera húmedo y se opacaba un poco el cristal. Por lo tanto, si tú pasabas el dedo por la madrugada, esta condensación de la temperatura hacía que pudieras dibujar en el cristal. Insisto, es algo muy similar como cuando te estás bañando y se opacan los espejos o los cristales. Sucede en ciertas épocas del año, y así fue como un día en el edificio satélite del aeropuerto de Monterrey, una persona que se quedó, bueno, han sido varias, pero quien me lo contó porque lo vivió. Sé de muchos que lo han vivido, pero platico el que lo vivió. Uno de quienes lo vivieron me contó que un día se quedó muy tarde porque tenía que supervisar algunos trabajos de mantenimiento de una empresa constructora que iba a estar trabajando ahí. Que se quedó dormido en la sala mientras los otros estaban trabajando. Él nada más estaba supervisando, pero dice que me quedé dormido porque estaba muy cansado, porque ya tenía muchas horas trabajando, entonces me quedé descansando. La verdad es que me acomodé en la banca y me quedé dormido. Y dice que despertó alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente. Dice que al despertar, pues medio modorro, medio dormido, se dirigió hacia donde estaban las personas trabajando, pero se dio cuenta que ya habían terminado y ya se habían ido. Él estaba solo en el edificio. Me dice que muchas de las luminarias, mucha de la luz de la iluminación del edificio estaba encendida, por lo tanto no estaba tan oscuro. Estaba realmente iluminado casi en su totalidad. Me dice que estábamos como al 80% de la iluminación, porque como había gente trabajando, pues se dejaron las luces para que pudieran trabajar, etcétera, etcétera. Entonces él, a ver, después
de haberse ido a ver dónde estaban las personas trabajando y no haberlas encontrado, dijo, bueno, pues ya me voy por mis cosas y ya me voy a mi casa. Regresó a la banca donde él había dejado su mochila, donde se había acomodado para dormir y descansar, que fue muy cercano a este pasillo conector del extremo opuesto del edificio satélite. Los trabajadores estaban en un lado y él se había quedado dormido en el lado completamente opuesto del edificio. Dice que cuando llegó a recoger sus cosas, empezó a escuchar como si una niña se estuviera riendo. Que se le hizo extraño, porque pues obviamente no había nadie, y mucho menos iba a haber un niño o una niña a esas horas en el edificio. Pero que era insistente la risa que había de una niña alrededor de él, como si estuviera muy cerca, pero no la alcanzaba a ver. Dice que se acercó un poco hacia donde él escuchaba la risa, aunque pareciera ser que corría a su alrededor, se movía a su alrededor, y eso lo fue dirigiendo hacia el pasillo conector, donde en la parte del pasillo se encontraba un poco opaco, por esto que les platicaba de la diferencia de temperatura, entonces estaba como húmedo el cristal, y vio perfectamente cómo en el cristal que estaba opaco se empezaron a imprimir las huellas de una niña. Dice que era niña porque él cree que es la risa de una niña, a una altura muy baja, como si fuera de 50 centímetros, como si alguien, una niña o un niño, estuviera caminando y recargando su manita en el cristal. Y por la humedad, por lo opaco del cristal, se veían sus huellitas mientras iba caminando por el pasillo y seguía riendo. Él dice que solo soportó ver 3 huellitas y que en ese momento salió corriendo, sin querer voltear atrás. Recuerdo que me narró que llegó a la oficina de seguridad, donde normalmente hay gente 24 horas al día, les platicó lo que había sucedido, se animaron 2 guardias de seguridad y él a regresar a la zona y encontraron en el lugar donde él había visto varias huellas de una mano muy pequeñita, si fuera niño, a una altura aproximadamente de 50 centímetros del piso. Y tú recordarás que cuando en un cristal que está opaco por la humedad, tú marcas una huella, haces un dibujo, esta humedad empieza a deslizar gotas hacia abajo por la condensación. Dice que así lo vio, que cuando él estaba ahí solo, vio solo las huellitas que se iban imprimiendo sobre la parte opaca del cristal, que al salir corriendo y no volver atrás, no supo qué sucedió hasta que regresó con los guardias de seguridad y vio que las huellitas ahí estaban, pero que ya habían empezado como a gotear por el hecho de que se había impregnado una mano en la parte húmeda del cristal. Cuando él me lo contó, me recuerdo perfectamente que, si ahorita siento esta sensación angustiosa, en ese momento, a todos los que nos lo estaba contando, porque éramos varios los que nos contó, nos estremeció el saber lo que había sucedido, y a partir de ahí, pues, la gente empezó a tomar como más precauciones, algunos valientes queriendo saber si sucedería o no, otros con más precauciones de que no les fuera a tocar. Y al menos sé que 2 personas, de manera directa, otras tantas que a mí no me consta, pero 2 personas de manera directa me lo platicaron a mí, que lo vivieron en diferentes zonas de ese pasillo, pero que la situación era igual, iniciando por escuchar la risa de un niño o una niña. Ambos dijeron que era niña, ¿por qué? No lo sé. Pero ambos decían que se escuchaba la risa de una niña pequeña y que al acercarse al cristal veían en el momento en el que se impregnaban las manitas de la niña en el cristal que estaba opaco por la humedad.
No sé si fue o no fue, no lo sé, pero uff, pudo haber sido. Definitivamente pudo haber sido. Hace tiempo que no vuelvo a escuchar la historia, pero en ese momento varios la contaron y al menos dos de manera directa. A mí dijeron, Inge, a mí no me lo platicaron, yo lo viví. Uf. Otra historia, más historias de este tipo en los aeropuertos, claro que hay. Claro que hay. Y ahí tengo otra historia. También sucedió en el aeropuerto de Mazatlán y tiene muchas historias. Esta también narrada por quien la vivió. Incluso son un par de muchachos que trabajaban en el aeropuerto montando el circuito cerrado de televisión, el sistema contra incendios dentro del aeropuerto. Trabajaban por la noche, insisto, por el tema de no afectar a los pasajeros. Y en ese entonces el aeropuerto de Mazatlán, los pasillos largos que tenía, que casi no se utilizaban más que para tránsito de pasajeros, ellos narran como en la planta baja del pasillo que venía de la sala nacional hacia el ambulatorio, ellos trabajaban en la noche, dejaban pocas luces encendidas por cuestión de economía o lo que sea, pero que lo suficiente para ver. No estaba toda la iluminación prendida, pero dicen que no era una cuestión de oscuridad completa. Eso les permitía trabajar y ellos trabajaban, me recuerdo, decían, empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Eso es lo que necesitamos para trabajar. Eran 2 personas, a veces 3, dependiendo de lo que estuvieran instalando. Trabajaban durante toda la noche en diferentes partes del aeropuerto. Esto que les sucedió fue en el pasillo, por donde los pasajeros solo transitaban. Realmente ahí no había absolutamente nada. Es un pasillo bastante largo. Quienes conocen el aeropuerto, cuando se bajan del avión, entran al edificio y caminan alrededor de 70 metros y después dan una vuelta a 90 grados para caminar otros 70 metros y llegar a las bandas de reclamo de equipaje, tanto nacional como internacional. Hagan de cuenta que es como una Y, etcétera, no importa. El tema es que si eran pasillos donde no había absolutamente nada, incluso en algún tiempo ni siquiera publicidad había, era pasillos exclusivamente muro y de repente una ventana, muro y ventana. En ese entonces no había ni publicidad ni nada, ellos trabajaban en las instalaciones de circuito cerrado de televisión y control de incendios, y un día en la noche cuentan que la única puerta que había cercana a ellos era la puerta automática que separaba el pasillo de las bandas de reclamo de equipaje nacional. Uy, otra vez siento este cosquilleo en el cuerpo. Obviamente las puertas automáticas se abren al momento del sensor de movimiento de los cuerpos. No se abren si no hay un movimiento previo identificado para la apertura de puertas. Ellos estaban trabajando y narran cómo escucharon que se abrió la puerta. Y entonces voltearon a ver quién venía, porque pues, no sabían que pudiera haber alguien ahí en esas horas haciendo recorrido. Si bien normalmente el personal de seguridad, ellos no sabían si ya iba a pasar o ya había pasado el personal de seguridad, entonces voltearon a ver quién venía por la puerta que se había abierto. Narran que al momento de abrirse la puerta, entra un globo rojo, flotando a la altura de los ojos, o sea, una altura de unos 70, unos 80 metros, con un hilo colgando. Que entró el globo por la puerta y la puerta se cerró. El globo caminó, flotó hacia ellos. Y ellos estaban muy impresionados porque no veían a nadie que trajera el globo y no había una corriente de aire por la cual poder entender que el globo se estaba desplazando. De donde estaba la puerta a donde están ellos, la distancia era considerable, 25, 30 metros quizá. Ambos dicen que se quedaron tan impactados de lo que estaban viendo que no sabían qué hacer
y se quedaron como petrificados y no se quisieron mover. Esperaron a saber qué sucedía. Dicen que el globo se empezaba a acercar y se acercaba y se acercaba a ellos. Ellos, angustiados de no saber qué estaba pasando, no veían a nadie. El globo pareciera ser que estaba flotando, pero no, nadie lo venía jalando. Se quedaron en la misma posición desde el momento en el que se abrió la puerta, hasta que el globo llegó a escasos 2 metros de ellos. El globo giró alrededor de ellos, les dio una vuelta, por decirlo así, y se regresó por el mismo camino por el que había venido, o por el mismo camino por el que se había acercado a ellos. Hasta que llegó a la puerta de las bandas de reclamo de equipaje, el globo, al acercarse, el bulto, o lo que haya sido, hizo que las puertas se abrieran, el globo cruzó y las puertas se cerraron. Hasta ese momento y después de el tiempo que haya sucedido en todo eso, los muchachos pudieron reaccionar. Sin saber exactamente qué hacer, pero sí empezaron a tratar de entender el uno al otro. ¿Lo viste? Sí, pero no hay aire. ¿Pero por qué? Y se abrió la puerta, pero un globo no abre la puerta. ¿Pero entonces por qué se abrió? ¿Y por qué se dio la vuelta si no hay corriente de aire? Aquí no hay nada. Y entonces se animaron a ir a las bandas de reclamo de equipaje donde supusieron que iban a encontrar el globo. Con todo temor y con toda angustia, se acercaron a las puertas, se abrió la puerta de las bandas de reclamo de equipaje, entraron y no vieron, no encontraron ningún globo. Los chicos al día siguiente nos platicaron la situación porque pedían que les autorizáramos no trabajar por las noches. Porque después de lo que habían vivido, estaban muy asustados. Y los entiendo perfectamente. Seguro eso es algo increíble de vivir. Y fuera de toda lógica. Porque son cosas que no se entienden. Un globo flotando que se dirige, te da la vuelta y se regresa, activa una puerta automática con un sensor de movimiento que solo un bulto lo puede hacer. ¡Uf! Increíble. Increíble, pero cierto. Y bueno, la última historia, aprovechando que estamos festejando el 2 de noviembre, Día de Muertos en México. Recientemente, Happy Halloween, diría mi princesa, y a mí me encantaría decir Happy Halloween. Y entonces, en el aeropuerto de Torreón, así como en otros muchos aeropuertos que son muy antiguos, sus construcciones originales tienen sótanos. ¿Qué quiere decir? Que en el edificio hay sótanos construidos porque así lo requerían en ese entonces. Lo que pasaba, o lo que pasa, porque es algo que todavía sucede a veces en el aeropuerto, es que en el actual sótano, donde ya no hay actividad, donde ya no hay realmente más que almacén o bodega, donde ya no se hacen actividades frecuentes como se hacía en sus orígenes, pues son lugares donde casi nunca hay nadie, donde el almacén se utiliza, la bodega se utiliza muy de vez en cuando. Pero son espacios bastante amplios, y bastante amplios me refiero a que de un edificio de quizá 50 metros de largo por 30 metros de ancho, todo eso en la parte baja hay un sótano, subdividido en almacenes, bodegas, lo que sea. Aquí narran que se escuchan ruidos como si hubiera gente guardando cosas en la bodega o en el archivo. Es decir, si alguien está moviendo documentos, hojeando papeles, guardando cosas en una caja, subiéndolas a un estante,
moviendo otras cosas para acomodar, son ruidos que al tú escucharlos identificas cuál es la actividad que se está realizando. Ellos dicen que en el sótano del aeropuerto de Torreón es frecuente escuchar esto. Y no tiene que ser noche ni tiene que ser Día de Muertos. Cuentan y narran que son cosas que se escuchan frecuentemente, donde sin que haya absolutamente nadie, hay ruidos como si la gente estuviera trabajando ahí. Y de la mano, en ese mismo aeropuerto, pero en otra área cercana ahí, todavía sucede, y frecuentemente lo han platicado en últimos días, y desde el año pasado, y ha sido un tema repetitivo en el transcurso de los últimos años, cuentan que en el área de mantenimiento trabajaba el señor Alejo. Fue una persona que trabajó en esa área durante muchos años, muy conocido por la gente del aeropuerto, quien ya falleció, desafortunadamente ya falleció, pero trabajó muchos años en el área de mantenimiento. Cuentan que hay ocasiones que cuando están trabajando en el área de mantenimiento, en las oficinas del área de mantenimiento, dígase la coordinación o la jefatura, que son oficinas cerradas, donde está todo acomodado, donde hay escritorios, sillas, mesas, almacén, libreros. Cuentan que hay ocasiones donde cuando ellos están trabajando, escuchan como si alguien empujara unos cuadernos o la mochila o las hojas y las tirara al suelo. Y en ese momento se han parado para ver qué es y encuentran que esos cuadernos o esa mochila o esas hojas están en el suelo, cuando no hay nadie en ese lugar. Y no hay nadie, y no hay viento, y es una zona cerrada donde nadie más entra, y de donde no hay forma de que las cosas se caigan por sí solas cuando están debidamente acomodadas. Dudo mucho que alguien quiera acomodar una mochila de una forma incorrecta que se pueda caer. O que haya un grupo, un conjunto de cuadernos o de hojas que estén tan mal acomodadas que se caigan solas. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Si esa es la premisa, si esa es la premisa, sí puede suceder. Claro que puede suceder. El tema es que ha sucedido de manera repetitiva. No una, no dos, varias veces. Se caen diferentes cosas en diferentes lugares dentro de la misma área. Y escuchan exactamente lo mismo, como si alguien lo empujara para tirarlo. Y cuando se acercan a ver qué fue lo que pasó, encuentran que hay esas cosas tiradas. Sorprendentemente, lo que ellos escuchan es lo que sucede, aunque no les toca verlo, y yo espero que no les toque verlo, porque a mí no me gustaría ver que las cosas se muevan solas. Ellos narran cómo han sucedido en muchas ocasiones que cosas que están debidamente acomodadas, ellos escuchan como si alguien lo empujara para tirar. Y han sido cuadernos, han sido carpetas, ha sido la mochila donde guarda la computadora uno de los muchachos, han sido diferentes cosas. Y entonces, qué increíble que en un lugar donde estás trabajando, donde todo se encuentra normal en tu día a día, donde no tiene que ser la noche, donde no tienes que estar solo, donde no tiene que estar oscuro, puedas tener una situación distinta a lo normal. Y que seguramente en ese momento te impacta de sobremanera. Y dicen que es el señor Alejo porque es la persona que ya falleció y trabajó ahí durante muchos años. Han referido a otras personas que también han fallecido, pero hacen referencia a él. Si eso no es, no lo sé. Lo que sí sé es que son historias que la gente vive dentro de los aeropuertos. Que en todos los aeropuertos hay historias de este tipo, donde, derivado a accidentes,
se cree que hay personas o seres o cuerpos o cosas que quedaron de referencia en esos aeropuertos y después los percibes, los ves, los sientes. Incluso hay quienes dicen que hasta tienen fotografías que no quisiera siquiera ver si las tienen o no. El tema es que en los aeropuertos, como en nuestra vida diaria, como en la casa de la abuelita que se apagan las velas solitas, como en la casa del tío que se encienden las luces en la noche sin que nadie esté ahí, como en la casa del vecino que cuenta que hay ruidos en la parte de abajo de su escalera. Así como en nuestra vida diaria, en los aeropuertos también hay este tipo de aventuras. Y ahorita, remembrando, recordando, celebrando al Día de los Muertos en México, fiesta que me parece que es sumamente grato y sumamente importante a mantener, a conservar, incluso a fomentar que las nuevas generaciones lo traigan como un hecho de celebración, porque es nuestra cultura y porque viene desde hace tantos años. En nuestra vida diaria pasan estas cosas, pasa en los aeropuertos. Yo no estoy muy seguro, no quisiera emitir mi juicio al respecto de si creo o no creo, qué es, qué fue, si es energía, si es un cuerpo, si es un fantasma, si es un ente, si es, no lo sé. Sí creo que pasan cosas, sí. Sí creo que hay cosas que no podemos entender, también lo creo. Me parece que en el punto en el que estamos de nuestra evolución como seres humanos, pero que nos hemos distanciado mucho de nuestros orígenes energéticos y que la forma en la que vivimos actualmente, agobiados con tantas cosas materiales, tecnológicas, que distan mucho de nuestra esencia natural, mi creencia es que todo esto existe, se pudiera entender, saber y conocer, a lo mejor hasta interactuar, pero por tanto tiempo y tantos años hemos tratado de negarlo o enjuiciarlo de manera negativa o evitarlo en las pláticas con la creencia de que puede ser algo negativo, o da tanto miedo que preferimos evitarlo, que por eso no hemos logrado la comunicación con cosas que seguramente son parte de la vida, del mundo, de la energía en la que vivimos, pero no nos hemos dado la oportunidad de vivirlo como tal y de abrirnos a que sean cosas que sean parte de nuestra vida también. Si bien hacemos honor a quienes han muerto y les dejamos su comida preferida y les preparamos un festín para que el día 2 de noviembre vengan en la noche a disfrutar de ello, si bien les arreglamos, les ponemos su imagen, hacemos muchos rituales para reconocerlos ahora muertos, yo creo que todavía estamos muy distanciados de lo que hacían nuestros ancestros, dígase los aztecas, los olmecas, los egipcios, todas estas grandes culturas que seguramente tenían un entendimiento mayor de esto y por lo tanto era parte más de su vida que de su muerte. Y entonces nosotros en el proceso evolutivo, con tanta tecnología y con tantas cosas que hemos hecho y tantas cosas que hemos vivido, nos hemos distanciado de algo que quizá es muy normal, pero que ahorita todavía nos asusta y todavía nos espanta. Al menos a mí me asusta muchísimo. No me ha tocado vivirlo, ojalá que no me toque, pero quienes lo han vivido, estoy seguro que lo viven de una forma tan intensa que nunca en la vida se les olvida. Y que cuando te lo platican, te transmiten ese sentimiento de emoción, de espanto, de angustia, de incertidumbre. Porque al no entender las cosas, nos vamos por la libre y creemos que es malo, solo por no entender. Y yo creo que es más bien que necesitamos entender qué es lo que pasa para poderlo adaptar y vivir con ello de una forma más sencilla, sin temor a lo que ahorita desconocemos, que en su momento yo creo que sí conocíamos.
Pero bueno, independientemente de todo lo anterior y estas historias del día 2 de noviembre, agradezco a todos ustedes por estar aquí nuevamente con nosotros en Despegar a la Vida. No olviden que el programa es los jueves a las 9 de la noche, la repetición los domingos 8 de la noche. Después pueden verme en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Y me encanta recibir sus comentarios, ojalá fueran más, de donde sea, de cualquier parte del mundo, escríbanme a Radio Pasión o de manera directa en Facebook, mi fanpage es @villanueva.empoderando-vidas. Ahí puedes encontrar todavía otras muchas cosas que platico, que les comparto, que quiero hacer llegar a la gente, encaminado a que podamos encontrar la mejor versión de nosotros mismos en lo que hacemos, con lo que hacemos, y mientras estemos vivos, disfrutar de la vida, porque sí creo que es una de nuestras metas u objetivos. Disfrutarla, porque no creo que vengamos aquí a padecer. Si esta es la vida que nos tocó y esta es en la que estemos, aprovechamos de esta. Yo creo que vienen otras, pero en lo que llegan, no hay que esperar para disfrutar esta, hay que vivirla al máximo. Cada quien, con base en su experiencia, conocimiento, deseos, que haga lo propio. Pero en ese proceso, convivamos, compartamos. Seamos lo más humanos posibles porque nos corresponde. Estar aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y una forma de ayudar es compartir. Y si esto te gustó, comparte estas historias de aeropuerto en tu cena del 2 de noviembre, en el recalentado de mañana o en el festejo que vayas a hacer el próximo fin. Si ya pasó Halloween y fuiste a pedir tu calaverita, espero te hayas divertido. No dejemos atrás nuestras tradiciones. Que no se acaben las tradiciones. Ojalá no se acaben las tradiciones. Ojalá no se acaben nuestras tradiciones. Es tan bonito vivir de nuestras tradiciones que cuando la pierdes, pierdes parte de tu vida, parte de tu esencia. Entonces, Happy Halloween. Feliz Día de Muertos. Vivan mucho, disfruten y no olviden. Vive mucho y vive libre. Bye, bye.